estamos más cerca de todos, liderando una gestión integral que parte de las conversaciones con el sector farmacéutico para la compra hasta la logística de recepción, almacenamiento y distribución de los medicamentos a los servicios ambulatorios e intrahospitalarios. Porque somos más acceso y cobertura. Contamos con una red de puntos de distribución de medicamentos en el área metropolitana y con los hospitales asociados en Antioquia, lo que facilita a las comunidades recibir sus tratamientos en el municipio de residencia, evitando desplazamientos. Para acercar los servicios de salud a nuestros clientes y mejorar la disponibilidad y tiempos de entrega, contamos además con 4 centros de distribución en Medellín, Barranquilla, Bogotá y Villavicencio. Y con nuestro centro de distribución programada CDDP, mejoramos la disponibilidad de los medicamentos y las entregas domiciliarias. Somos más tecnología. Pensando en la seguridad y la eficiencia para nuestros clientes y usuarios, avanzamos en la transformación digital de nuestros procesos con la implementación de ERINCO para la gestión de la información de los usuarios y la trazabilidad en la entrega de sus medicamentos. La automatización de los servicios farmacéuticos para la digitalización de los documentos y fórmulas de los usuarios, ahorrando en el uso del papel y la agilización del proceso. El uso de los equipos de biometría para la entrega confiable de los tratamientos farmacológicos. Y la incorporación de equipos de almacenamiento vertical en nuestro centro de distribución, los cuales preparan los pedidos en menor tiempo y con mayor eficiencia. Somos más portafolio. Contamos con un portafolio especializado de enfermedades crónicas y de alto costo, con un crecimiento de más de 4.000 referencias entre dispositivos médicos y medicamentos, siendo un distribuidor especializado en las líneas de cardiología, hemofilia, diabetes, enfermedades autoinmunes, cáncer y nutrición, entre otros. Somos más humanización del servicio. Trabajamos con nuestro talento humano para entregar un servicio cálido y eficiente a nuestros clientes, usuarios y compañeros, capacitándonos para brindar una asistencia con oportunidad y calidad. Y vamos más allá de la dispensación de los medicamentos con programas de gestión del riesgo farmacéutico, caracterización de las poblaciones, clasificación de pacientes según sus patologías y aplicación de medicamentos. Somos más economía solidaria. Porque hacemos equipo con nuestros asociados, aseguradoras, prestadores y usuarios para que el beneficio sea para todos, con el diseño de modelos de atención en salud y la promoción de programas de farmacoeconomía y minimización del desabastecimiento. Somos COAN, somos el gestor farmacéutico de Antioquia y seguimos creciendo para llevar los servicios de salud a todos los rincones de Antioquia y más allá de sus fronteras. Muy buenos días para todos. Para COAN, entidad que agrupa a los hospitales públicos del departamento de Antioquia, es un placer darles la más cordial bienvenida a este 8º encuentro de servicios farmacéuticos. Mi nombre es José Jaime Giraldo y me acompaña Natalia Arroyave. Juntos estaremos durante este evento. Agradecemos la presencia de representantes de nuestra red de asociados, de las diferentes IPS y a personal del sector salud en general, que nos acompañan hoy de manera virtual y presencial para que juntos generemos valor en los modelos de atención en salud de nuestro sistema. También extendemos nuestro saludo y agradecimiento a nuestro panel de expertos que nos acompañarán en cada una de las conferencias planeadas en la agenda. Para mí es una enorme satisfacción poder nuevamente estar aquí después de un receso de 3 años dado por la situación en salud pública que afrontó el mundo entero. Para esta versión desarrollaremos como eje articulador la gestión del riesgo farmacéutico como posibilitador del uso apropiado del medicamento, reconociendo el reto que implica para nuestra sociedad y la necesidad imperativa de volcarnos a una utilización efectiva, segura y a unos costos razonables para los sistemas de salud. Siendo conscientes de esto y con el convencimiento de la necesidad de acompañar en este importante reto de la profesión, para esta ocasión brindaremos herramientas que permitan promover el trabajo colaborativo
potenciar el rol farmacéutico como actor indispensable del sistema de salud en aras de una gestión farmacéutica cada vez más integral, segura y, por supuesto, costo efectiva. Muy buenos días para todos, buenos días José, muchas gracias a todos por asistir, estamos muy contentos de tenerlos aquí, igualmente a las personas que se están conectando desde sus casas, desde su trabajo, realmente agradecemos la presencia de ustedes y que hayan atendido a esta convocatoria. En su empeño de contribuir con el cuidado de la salud con calidad y transparencia, COAN año tras año diseña este espacio de formación con la participación de expertos en el sector para la actualización de los profesionales de salud y el personal farmacéutico, brindando de esta forma elementos de valor, como decía José, que contribuyan a los procesos de transformación en las diferentes instituciones. Nuestro gerente general, el doctor Jamel Alberto Henao Cardona, el día de hoy no nos pudo acompañar, pues está atendiendo algunos compromisos. Entonces, invitamos a continuación a la gerente de planeación de la Cooperativa de Hospitales de Antioquia, COAN, a la doctora Zoraida Ocampo, para que se dirija a todos ustedes para hacer formal la instalación de este 8º encuentro de servicios farmacéuticos COAN 2022. Doctora Zoraida, bienvenida. Bueno, tengo que empezar esta apertura diciendo que me enorgullece profundamente dar los agradecimientos y ser yo quien abra este 8º encuentro de servicios farmacéuticos, haciendo extensivo, por supuesto, el saludo de nuestro Consejo de Administración y de nuestro gerente general. Me emociona agradecer a asistentes, expositores, a los compañeros de la cooperativa por aceptar esta invitación a compartir retos y desafiar expectativas. Para hacer un poco de historia, contemos que los encuentros nacieron de la necesidad de fortalecer la cooperación y la cohesión de nuestros equipos. En ese camino, naturalmente, llegaron la participación y contribución de otros conocimientos, habilidades, puntos de vista, experiencias y competencias. A partir de los encuentros, hemos evolucionado el sentido de los servicios farmacéuticos más allá de la gestión del medicamento hacia modelos de atención integral con enfoque de gestión de riesgos. El desarrollo tecnológico, el creciente acceso a información, la finitud de recursos, la presión tecnológica, la demanda por acceso, entre otros factores, retan los modelos de gestión de los servicios farmacéuticos, privilegiando aquellos que oportuna y contundentemente armonicen su desarrollo y respondan en forma sostenible a los actores. Nuestro sistema de salud, tan altamente normado, ha enfocado su exigencia a nosotros y plantea un reto adicional a los que ya acabo de mencionar, promoviendo nuestro rol como gestores farmacéuticos. Entre muchos ámbitos a desarrollar en ese reto se destaca la gestión del riesgo farmacéutico, una forma muy sofisticada de reconvenirnos a la esencia del farmacéutico, cuidar la salud, evitar la enfermedad, usar razonablemente los recursos y responder por nuestras responsabilidades. El llamado del sistema de salud en permanente tensión y escasez a la gestión del riesgo farmacéutico es sin lugar a duda el principal desafío que afrontamos hoy. Considerando la inversión económica en este servicio, el impacto en los resultados en salud y las condiciones adversas que transitamos, citando como por ejemplo lo que nos ocurre hoy con el abastecimiento de algunos medicamentos, entre otros muchos desafíos, este espacio de reflexión pretende compartir iniciativas, tentar algunas soluciones y será finalmente la cooperación de actores como se formulen y desarrollen soluciones contundentes, estructurales y sostenibles para garantizar acceso a tecnologías en salud a costos razonables, con seguridad y con el menor daño posible a los pacientes, al sistema y al medio ambiente. No es un desafío para dejar pasar sin acción entonces. Bienvenidos todos y que lo disfruten. Damos inicio a nuestras conferencias. La primera conferencia planeada y programada estaba a cargo del doctor Luis Alberto Martínez,
viceministro de Protección Social. El doctor Martínez nos cancela por un compromiso de la cartera ministerial. Están en estos momentos en lanzamiento del modelo de salud predictiva y preventiva. Ustedes bien saben en dónde, ¿cierto? En la tierra del realismo mágico. Pero para ello vamos a contar con un invitado muy especial. La política farmacéutica nacional es la declaración oficial de los gobiernos sobre sus aspiraciones, objetivos, decisiones y compromisos a medio o largo plazo sobre sus prioridades en el sector farmacéutico. Cambios en la administración nacional de un país suscitan incertidumbre y muchos interrogantes sobre el rumbo y los planes que se puedan priorizar. Es por ello que nuestro siguiente conferencista explorará la carta de navegación que ha expuesto el Ministerio de Protección Social en el renglón específico de la política farmacéutica. Damos entonces inicio así a nuestra conferencia inaugural, Política Farmacéutica en el marco del Gobierno Nacional, a cargo del doctor Gabriel Jaime Guarín. El doctor Guarín es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia hospitalaria de la Universidad CES, magíster en administración de la Universidad EAFIT, magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia y PhD en humanidades en estudios políticos de la Universidad de EAFIT. Actualmente es presidente de juntas directivas de empresas del sector, exsecretario de Salud de Antioquia y de Medellín, actualmente profesor titular de la Universidad Pontificia Bolivariana y asesor en redes de servicios de salud de la Cooperativa de Hospitales de Antioquia. Doctor Gabriel, bienvenido, es un gusto tenerlo por acá. Bueno, muy buenos días para todos. Es un placer poder estar en este octavo encuentro que tiene pues un propósito de poder actualizarnos y conocer aspectos que sin duda alguno son de todo el interés para el día a día de nuestro trabajo. Saludar a todos el equipo, a la doctora Zoraida, los compañeros de COAN, a todos los representantes del sector en los diferentes componentes como prestadores, aseguradores, a los químicos farmacéuticos, a los auxiliares, las casas farmacéuticas que nos acompañan. Vamos entonces a dar inicio a esta conferencia, dice Política Farmacéutica en el marco del Gobierno Nacional. El objetivo de esta conferencia es tener un encuadre, un referente que permita el desarrollo de todo el programa en el día de hoy. Porque pues cada uno de los compañeros expositores va a tener pues la posibilidad ya de profundizar en algunos de estos temas. Para ello entonces tenemos estos 4 momentos. Un primer momento que llamaríamos premisas de una política, son 2 o 3 diapositivas, porque hablamos de política farmacéutica y a veces tener el alcance de lo que es una política es, creo que, importante en este encuadre. El segundo momento es entender la dinámica de las políticas y normas farmacéuticas que hoy nos permean y que de alguna manera son insumo para el componente central, y es el tercero, política farmacéutica en el marco del Gobierno Nacional, en lo que conocemos hoy de los primeros documentos y unas primeras presentaciones a las que hemos podido acceder. Y al final, pues, hacemos 2 diapositivas de unas reflexiones finales. Empezamos entonces con este primer componente de que las premisas de una política, ¿cierto? Para eso me traigo esta reflexión
el primer signo de civilización. Hace años, un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización en una cultura. La estudiante esperaba que me hablara de anzuelos, ollas de barro o piedras de moler. Pero no, Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y luego sanado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. No puedes correr del peligro, ir al río a tomar algo o buscar comida. Eres carne de bestias que merodean. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con el que se cayó, ha vendado la herida, le ha llevado a un lugar seguro y le ha ayudado a recuperarse. Mead dijo que ayudar a alguien más en las dificultades es el punto donde comienza la civilización. Las necesidades en salud han existido desde el inicio de la historia de la humanidad, pero las formas para atenderlas cambian y evolucionan. Nosotros seguimos teniendo necesidades en salud, pero esas necesidades en salud no se atienden igual desde estos momentos de la civilización, probablemente no se atienden igual en los años 80, no se atienden igual en los 90, en los 91, en los 2000, en los 2019, en los 2020 y no se irán a atender en los próximos años. Hay formas, hay cambios, esas son las realidades. Una política pública o una política en general tiene un primer elemento y es, aquí traigo una definición, conjunto de sucesivas decisiones y acciones que toma un sistema frente a situaciones, y viene la palabra, problemáticas con el propósito de resolverlas. Cuando nosotros tenemos una necesidad individual, tenemos una necesidad colectiva en términos de salud, necesitamos resolver ese problema. Y ahí es donde aparecen los instrumentos de un Estado para poder orientar a un punto mejor el punto en el que estábamos no deseado. ¿Cuáles son los elementos? Porque nosotros hablamos de política, sí, la política, ¿cierto? No todo puede ser una política, ¿cierto? Hay unos elementos que son los constitutivos. El primero es que, como lo decía antes, un bien, un servicio problemático que afecta a las personas y poblaciones. Si nosotros no tenemos, y problemático, no son problemitas, son problemas grandes. Si tenemos problemas grandes, necesitamos entonces desencadenar estas actuaciones. El segundo aspecto es que sea un asunto de interés público, de que se esté hablando, de que lo estemos expresando, de que lo estemos socializando y que de alguna manera tenga un alcance general. O sea, que nos afecta a muchas o a muchos en términos de esa problemática. Lo tercero es que haya una institucionalidad para resolver la problemática. O sea, digamos que hay unas instancias. En nuestros modelos de desarrollo, digamos, esas instancias, generalmente nosotros recurrimos mucho al gobierno y recurrimos mucho a las leyes. Nosotros siempre creemos que vamos a resolver un problema con una ley, con una norma, y estamos permanentemente en ese ejercicio, y digamos esa es nuestra lógica de institucionalidad. En otras dimensiones, por decirlo, en otros países, hay otras lógicas, un poco más de carácter colaborativo, de carácter de sociedades, lo que hoy empezamos a llamar las nuevas gobernanzas, ¿cierto? Que actores no políticos, actores que no tengan el poder, no son los directamente responsables. Pero en el caso de nosotros,
la estructura de sociedad, la estructura de organización política nos lleva a que sean estas estructuras, y por eso entonces estamos hablando de qué va a decir el nuevo gobierno. Ya estamos en esa expectativa. Y lo segundo es que para ejercer una política se necesitan recursos y se necesita tiempo. Sin recursos el resto es, hay, mejor dicho, palabras al aire. Yo puedo, aquí viene un elemento fundamental, ¿cierto? Y es que las políticas yo las puedo enunciar, pero solo hay algo que se considera política, es cuando se queda en el tiempo. Entonces ustedes no sé si tienen alguna experiencia que muchos quieren ponerle a un documento la política, y eso, mejor dicho, al menos nadie lo volvió a leer ni nadie se volvió a aplicar. Las políticas que perduran en el tiempo son las verdaderas políticas, independiente que sea una norma, que sea un decreto o que tenga como título la pelea. ¿Por qué? Porque cayó como herramienta importante para resolver los problemas. En esta lógica, los medicamentos son sujetos de política, porque cumplen estos criterios. Yo pudiera dar otros ejemplos que no tendrían nunca por qué ser considerados política. De ahí entonces nuestro interés como sociedad de hablar de la política farmacéutica. Entendido entonces este primer punto, vamos al segundo componente. ¿Cierto? Vamos a hacer un recorrido de las dinámicas de las políticas relacionadas con las normas farmacéuticas y vamos a utilizar una línea de tiempo. ¿Por qué? Como les decía al principio, porque muchos de estos aspectos se quedaron, algunos de ustedes que empiezan a tomar decisiones en su trabajo, en el día a día, dicen, ah, sí, esto me corresponde a mí y yo ya sé que es ese componente. Pero después hubo otros años que les agregamos otros elementos y así sucesivamente. O sea, se van construyendo y a veces no somos conscientes de ese componente. Entonces, la línea de tiempo, tratamos de hacer por lo menos una por cada año, esperando un poco de la década del 80 y después nos vamos yendo casi de una en una. Una primera generación de políticas fue en 1980, que son las políticas que tenían que ver con todos los medicamentos esenciales y genéricos. Yo no me voy a detener acá, pero antes de este mundo no se hablaba de eso, ni de genéricos ni de esenciales. Hoy desconocer que eso es una realidad, pues no cabe en nuestra cabeza. Cuando ya nos acercamos a 1990, aparece algo que se llama el uso obligatorio de la denominación común internacional. Eso se dio bajo un decreto, hoy persiste, eso no cambia. Así tengamos otros códigos complementarios clasificatorios, este es un código de carácter internacional que nosotros recogimos. En 1993 tenemos una ruptura de sistema de salud con lo que conocemos Ley 100. En eso se crean unas estructuras, los consejos nacionales de política de precios de medicamentos, porque el precio empieza a ser algo como que, uy, es una variable y necesitamos a alguien que trabaje. Se crea el INVIMA, una estructura en la lógica que en ese momento se planteaba la necesidad de tener instituciones reguladoras de los medicamentos, porque antes los medicamentos no tenía nadie, por decirlo así de una manera, que pudiera pensar en esa control, regulación para efectos de lograr beneficios. Pero fundamentalmente creamos un plan de beneficios, dentro de ese plan de beneficios creamos el plan obligatorio de salud y en Colombia, como no ocurre en otros países, los medicamentos quedaron como parte de la garantía de ese plan. Y ustedes, pues los que conocen, de pronto Canadá, otros países de por allá de Europa, pues el plan no incluye mucho de estos medicamentos. En el caso de Colombia sí lo incluyó. Llegamos a 2005 y en el 2005 nos vamos a encontrar con el decreto
de los servicios farmacéuticos en la lógica de la habilitación. ¿Para qué? Para incluir el tema de calidad. Y hoy es un tema que persiste. Todos estos servicios estaban sueltos incluso en nuestros ambientes hospitalarios o de pronto en nuestros, por ahí, instituciones, pero, venga, esto requiere, y hay una autoridad sanitaria que se llama secretarías que van a dar cuenta de que se cumplan esas condiciones. Nos movemos entonces, en el 2006 hubo un gran debate con el Tratado de Libre Comercio y ahí empezamos a oír unas palabras que es la propiedad intelectual, ¿cierto? Los derechos de propiedad intelectual, ¿cierto? Que después van a derivar en las patentes y del cual de pronto hacemos ahorita dos alusiones en unas diapositivas. Los medicamentos quedan incluidos en este nivel de protección y en estos tratados pues es una obligación. Pasamos al 2007, resolución 1403, la gestión en los servicios farmacéuticos, ¿cierto? Entonces ya es que un servicio farmacéutico, además de temas de calidad, necesita gestionarse, necesita unos procesos, necesita una organización, necesita unos sistemas de información y de ahí entonces desarrollamos todo lo que hoy conocemos como servicios farmacéuticos. Nos vamos al 2010, el primer intento de regulación de precios, y digo el primero porque a partir de este momento el tema de precios, el tema de negociaciones se vuelve algo importante en ese marco de políticas. Nos vamos acá al 2012 y en este 2012 por primera vez aparece ya una política farmacéutica como tal. Le voy a pedir ahí que me ayude. Ahí mismo estaba de pronto en el, donde iba, ahí mismo hay un link para, no hay necesidad de pronto de devolvernos. Ahí mismo hay un link dentro de la manito, acá por favor, ahí, a ver si de pronto. Cristina, ¿se alcanza? Enter, ¿no da? Bueno, entonces les debo esta diapositiva, ahora las muestro de corrido y sigamos con la lógica, ¿cierto? Ahora les muestro esa de política farmacéutica. Tendríamos entonces, después en el 2013, la circular 3, una circular muy famosa, porque había unos intentos de regular de precios, pero no teníamos una metodología. Y es esta la que empieza a decir cómo establecer, y ustedes empiezan a oír por primera vez mercados relevantes, tarifas internacionales, índices de concentración de mercados. Aparecen todos unos elementos que están ahí para definir que era necesario fijar una política y que no podíamos estar, como lo vemos, en una libertad completa de fijación de precios. Nos vamos al 2014 y aparece los biológicos. Hoy vamos a tener una conferencia para hablar pero había necesidad de regular esos biológicos. Nos vamos al 2015 y es el de la regulación del cannabis. 2018, mire que cada uno de estos años casi había como una norma especial. En el 2018 tenemos una resolución y es la que genera el poder del Estado por primera vez si yo tengo algo de interés público, yo puedo decir que ese medicamento, ese insumo, tiene que estar a disposición a unos precios razonables, porque si no se restringe el acceso. Y entonces lo quiero traer es como por el ejercicio de autoridad y empieza a romperse algo que no se podía hacer antes, era la poca capacidad de ese control. Tenemos ya la resolución 2 años después de la de biológicos, la de los biosimilares, y ahí ha habido unos pulsos muy grandes porque se genera una discusión. Hoy vamos a tener pues también posibilidad de ampliar el tema. En el 2017, la resolución que da origen a las compras centralizadas de medicamentos, con una muy particular que tendría que ver con la hepatitis C, ¿cierto? Y eso es lo que significaba en la revolución de la política del ministerio.
En el 2018, el MIPRES, inicialmente un mecanismo de control para los no PBS, se volvió una fuente estadística y hoy es, digámoslo de alguna manera, nos estamos preparando para el MIPRES 3.0, ya no solo para no lo de PBS, sino para todos los otros elementos. Nos vamos al 2019, en un artículo muy curioso, de un plan de desarrollo en el anterior, donde aparecen los gestores farmacéuticos como un actor nuevo en el sistema. Ahora hacemos una diapositiva para explicar ese alcance. Nos acercamos al 20 y hay una ley, la 2064, en el marco del COVID, donde se flexibiliza y encontramos una capacidad de posibilidades de poder disponer de los medicamentos, agilizando incluso trámites que en las regulaciones tradicionales eran imposibles de hacer. Pudimos traer muchas cosas, nos defendimos, y vuelve y aparece un concepto de autoridad. Y yo quiero como recalcar un poco eso, que no lo teníamos en los primeros años, porque las cosas van caminando, como decía al principio, de acuerdo a las necesidades, ¿cierto? De acuerdo a las lecturas, y este tema de poder regular empieza a ser un elemento importante. Y estamos en el 21, al final es la resolución, la última resolución, donde vamos a dar un salto cualitativo de muchos medicamentos que eran no PBS, van a convertirse en PBS y vamos a incluirlos en el plan obligatorio de salud y vamos a ver eso qué impactos tiene. Y la última, en el 2022, política. Lo que está aquí en azul oscuro es porque tienen el nombre de política. Los otros tienen el concepto de leyes y decretos. Y lo que quería pues contarles ahora es que independiente a veces del instrumento que utilicemos, todas estas 20 o 30, entre 20 y 25 cosas que aquí acabamos de enunciar, hoy hacen parte de nuestra cotidianidad, han generado posibilidades de resolver problemas y han estado en nuestras agendas públicas. Esta del 5 de agosto es muy curiosa porque es antes de la posesión y de pronto hasta ni hemos tenido cuenta de qué se trata, ¿cierto? Es una norma, es una política en la producción para la seguridad sanitaria. Soberanía, perdón, la palabra, soberanía. Y esto es lo que quiero que también empiecen a grabarse y es parte de la entrada para hablar de lo que hoy propone el nuevo gobierno. Si en unos momentos hablamos de genéricos y esenciales y en los temas del nivel central de la política farmacéutica nacional, como lo vemos en esta diapositiva, el tema central en el 2012 era el acceso. Entonces hablamos cómo generar mecanismos. Entonces una de las formas es que cada vez más medicamentos estén en el plan de beneficios. Pero después de eso empezamos a hablar de la seguridad y del uso adecuado. Antes de pronto eso no nos interesaba y ganamos mucho espacio. Entonces muchas de estas normas que aparecieron en ese momento tienen que ver con el tema de, entonces, la tecnovigilancia, la farmacovigilancia, elementos que estamos hoy hablando. Les decía entonces, ahora en una de las diapositivas, lo que significa de alguna manera el tema de regulación de precios. Si en la política anterior el acceso empieza a decir a estos costos y a estas cosas nosotros no podemos trabajar. Simplemente para que lo tengan acá de referente, hay una norma incluso que no es de nuestro sector, que dice que los servicios públicos o los servicios esenciales o los bienes públicos esenciales, como son los medicamentos, por ser públicos, están en una lógica de regulación, la energía y por lo tanto también los medicamentos. En esa lógica nosotros tenemos tres posibilidades, la libertad vigilada, la libertad regulada y el control directo. Para el 2012, el 99% de los medicamentos estaban en libertad vigilada. ¿Qué quiere decir? Que la industria farmacéutica podría determinar libremente los precios de medicamentos. Pasamos después a una libertad regulada en algunos medicamentos donde la Comisión Nacional fija los criterios y metodologías
pero los productores y distribuidores podrían determinar o modificar esos precios máximos dentro de una razón de medicamentos. Y después el tercero, que es ya el control directo, que es el Consejo Nacional, o sea, el Estado, el que fija los medicamentos. ¿Qué nos encontramos hoy? Nos encontramos lo siguiente. En ese momento solo había un medicamento, y usted no va a poner el nombre acá, que eso fue una lucha, una guerra, una ruptura, y al día de hoy, al 2022, en la última resolución, traemos 956 medicamentos nuevos en una sola resolución que entran a control de precios y 2.455 que hayan venido en los últimos años con control directo. Las metodologías, las razones, las justificaciones, pues como les dije, básicamente me interesa es tener un marco conceptual, pero de referencia. Ahorita en las conferencias que siguen, va a ser puntos para amplificar. El tema entonces, el otro elemento que quería rescatar es con la ley del plan de desarrollo anterior, que es un artículo en el que se crean los gestores farmacéuticos, también como una necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué se crean los gestores farmacéuticos? Hay varias razones. Uno es que en la medida que toda la población ya esté casi asegurada, está en cobertura universal, y en la medida que los medicamentos en el plan de beneficios cada vez van creciendo, la relación entre el asegurador responsable de esos planes de beneficios y nosotros en la entrega de medicamentos en el nivel nacional va a ser de sumo interés. Entonces, ese primer ejercicio es que las empresas aseguradoras necesitan un manejo especial del tema de los medicamentos. Ese es el primer elemento, porque es de cobertura y de nivel de inclusión en el plan de beneficios de mucha importancia. Un segundo aspecto, que es el que más nos interesa, es que no se trata solo de entregar un medicamento. Se trata de lo que pasa en el momento y lo que pasa posterior al medicamento, tenerlo en un control y tenerlo en un proceso y darle entrada a toda la concepción de la gestión del riesgo. No solo desde la lógica de seguridad, sino de la usabilidad, de la adecuación, del precio y todo. Y lo tercero, decirlo así también, es evitar que aparecieran unas farmacias, así entre comillas, no me lo entiendan peyorativamente, sino que de un momento a otro tenían con unos capitales muy bajitos toda la intención de ser los responsables de la garantía de todos los medicamentos a 3 o 4 millones de personas. Y lo que había ahí eran otros elementos. Entonces, la gestión farmacéutica, para ser gestores farmacéuticos, se necesita unas organizaciones que sean mucho más especializadas. En ese sentido, ¿cierto? COAN viene trabajando. Ya hay una primera versión de reglamentación y en esa lectura, ¿cierto?, como unos componentes mínimos. Entonces, no podemos mirar ya la gestión farmacéutica solo como logística, que fue importante. No solo, pero es muy importante la capacidad de tener una red que sea estandarizada para que la entrega de un medicamento se pueda dar donde las personas viven y la mayor facilidad. Unos sistemas de información integrados, los programas que llamamos de atención farmacéutica, que lo tienen muchas instituciones, pero que aquí están en esa lógica de la vigilancia, de la seguridad, de la educación, de la asesoría, toda una gestión del conocimiento permanente y de capacitación, gestión del riesgo farmacéutico, y aquí ya viene otro salto, y es que el medicamento y esa relación no es solo alrededor de la farmacia, sino que tenemos que interactuar entonces también con los clínicos y tenemos que empezar que en un espacio de clínica, en un espacio ambulatorio, en un espacio con el que hoy controla a un paciente, tiene que haber una interacción entre todas esas disciplinas en la perspectiva de lo que va a ser la gestión del riesgo que ustedes van a poder ampliar hoy. Y por supuesto los temas financieros para que puedan ser utilizados por mayores personas. Lo vimos entonces en una de esas líneas de tiempo. Aquí les quiero entonces también ilustrar
como decía, lo que pasó en diciembre del año pasado, que hubo un salto grande. Nosotros tenemos en el mercado 65.200 CUM, o sea, clasificación única de medicamentos con un nombre, este solo y ese, y no hay ningún otro, y esa es pues una de las lógicas para la administración. Y veníamos entonces que hoy, de esos 65.200, 61.056 CUMs están en el plan obligatorio de salud. O sea, aquí tenemos que decirnos unas realidades, que hoy hay una protección financiera alrededor del medicamento del 95% y que solo 4.000, incluso menos, medicamentos están por fuera, que esto sería lo no PBS. Primero nos tiene que dar pues una satisfacción de protección. Y segundo, también nos pone en otra lógica, es cómo trabajar lo no PBS. Porque ahora un tiempo, lo no PBS, pues era sustancialmente grande por el volumen, pero además por lo que significaba en términos de recursos. Eso implica una reconfiguración de toda la estructura, desde el asegurador, desde el prestador. Si uno ve, qué pena aquí un poquito la diapositiva, esta es copiada directamente del ministerio. Si lo fuéramos a ver por especialidades, lo verde era lo que teníamos, lo rojo era lo no PBS, y en el caso, por ejemplo, de dermatología, mire todo lo que había no PBS en dermatología, y este es por hoy lo que queda un poquito más grande, pero es que esto ya es marginal, nuestra estructura está en todo el tema del PBS. Ahora entramos entonces ya al tercer punto, que es hablar de la política farmacéutica en el marco del gobierno nacional. Pero quería traer lo anterior porque eso es inercial, eso de alguna manera uno no es aséptico, decir que hoy arranco con algo, sino que todas estas cosas de las que acabamos de hablar están ahí y van marcando hacer la política farmacéutica. ¿Cómo arranca una política? Como les decía en la primera diapositiva, uno empieza a hacer unas preguntas. ¿Cuáles son las cosas que hoy nos duelen? ¿Cuáles son esas necesidades, esas problemáticas? Y aquí hay un listado, ¿cierto? Esto se recoge por los técnicos y los expertos en los planes de gobierno, pero continúan hoy también, ¿cierto? Los gobiernos, los que toman las decisiones, están siendo retroalimentados por estos temas. Simplemente para enunciarlos, aquí tendríamos entonces cómo financiar la creciente disposición de medicamentos, el desarrollo tecnológico y los hallazgos científicos. ¿Cómo lograr una soberanía farmacéutica? Y viene que ya la palabra empieza a ser ahí un eje fundamental. Esa es como la nueva realidad del marco de este gobierno. ¿Cómo evitar los desabastecimientos? Entonces todos los días estamos hablando, se vuelve una pregunta problemática, pero se vuelve de interés público, porque uno ve todos los días en la prensa que es de interés que los desabastecimientos no sean. Y la pregunta, ¿y qué vamos a hacer? Y empiezan a haber respuestas desde los órganos de dirección. ¿Cómo lograr disponer de información pública, oportuna, confiable, inteligente, que beneficie a toda la cadena de producción? ¿Cómo realizar control y vigilancia para la entrada de nuevos medicamentos que sean beneficiosos para la población? ¿Cómo garantizar e intervenir la seguridad en el suministro de medicamentos, su uso racional y la falsificación de los mismos? ¿Cómo desarrollar modelos de gestión de riesgo farmacéutico integrados a la prestación del servicio, no como algo aislado? ¿Cómo abordar los dilemas éticos en las relaciones de la industria, los aseguradores, los prestadores, los profesionales de la salud y los pacientes? Y ahí están esas preguntas. ¿Qué sigue entonces cuando uno ya se hace estas preguntas? ¿Cierto? Empiezan los análisis con los actores, ¿cierto? Voy a traer solo para decir el nivel de información que se necesita, porque una política no puede ser solo una improvisación, tiene que tener algún tipo de soporte. Para estos tres primeros puntos, cómo financiar, cómo lograr una soberanía y el tema de los desabastecimientos. Simplemente elementos para el análisis. Todavía ahí no hay líneas de solución, porque eso le corresponderá, por supuesto, al gobierno. Simplemente para explicar el problema. En Estados Unidos, para el 2025, se estima que el porcentaje del gasto que está en salud va a ser atribuido, uno, al uso de los servicios tradicionales, a la edad de las personas, al crecimiento de la población, y aquí está el precio de los medicamentos.
Esto es en Estados Unidos. Si nosotros vemos el número de patentes según el Tratado de la Cooperación en materia de patentes, aquí encontramos estas 3 líneas, donde la tecnología médica del 2000 al 2018, mira lo que está creciendo. La biotecnología en rojo y lo farmacéutico en verde. Esto es una realidad que presiona a los gobiernos, las estructuras de los sistemas, y tenemos que tener respuestas para ir adquiriendo esas tecnologías a un país del nivel de desarrollo Colombia. Ese es un problema, ¿cierto? Viene un segundo componente que es el de la soberanía, que se activó mucho con el tema COVID. Porque ustedes supieron que en algún momento tener acá unos insumos, tener vacunas, implicaba toda una capacidad de negociación, unas capacidades X, y una de las debilidades, ¿cierto? Una de las cosas que todos decíamos, ay, ojalá nosotros pudiéramos haber tenido eso, la vacuna, o ser capaz de producir esto. Ahí nos dimos cuenta que dependíamos mucho de otras estructuras y aparece ese elemento. Pero además involucra otro elemento, que es el elemento de las patentes, ¿cierto? Las patentes, como todos sabemos, son muy buenas y traen beneficios, ¿cierto? Hay que entender la patente como esa, digamos, derecho que adquiere una industria, una organización, una empresa, por haber hecho un invento, haber tenido una invención. Como les decía, esto no existía antes de los 90. Los medicamentos quedaron protegidos por la OMC en el marco del ADPI para ser siempre de patente. Entonces, hay un negocio en este sentido. Yo logro ese descubrimiento, me presento al país y digo lo siguiente, me presento al mundo científico. Déjenme a mí decir quién más puede utilizar uso de este invento, pero yo le doy una contraprestación. Y la contraprestación es que yo le entrego a usted, en la patente, toda la información de cómo es este descubrimiento, ¿cierto? ¿Cómo es que eso se puede hacer? Y eso es lo que ha hecho en parte crecer a la ciencia, ¿cierto? Independiente de los recursos que se obtengan, en el fondo ese es el ejercicio, ¿cierto? Nosotros hoy tenemos unos celulares mucho más avanzados y cada vez nos vamos a montar. Nosotros no vamos para atrás en las tecnologías, no vamos para atrás en los medicamentos. ¿Por qué? Porque imagine usted que alguien descubriera y se explotara y se muriera con ese conocimiento. Los jóvenes no pudieron, uno dice, pero ¿cómo que que ya se murió y fue el que inventó eso sigue? Pues porque hay posibilidades de que todo esto se conozca y en ese conocimiento podamos avanzar. Entonces eso es lo bueno. ¿Dónde está lo malo? Está en los abusos. Y en los abusos se crean ya barreras de acceso y se crean injusticias y ya empiezan a afectar a las personas, a los gobiernos, porque no podemos acceder a esas condiciones. No me voy a meter aquí pues en el tema ya de las relaciones y qué hay, pero efectivamente se han demostrado abusos y entonces ahí es donde los estados dicen me voy a defender. Entonces, ¿cómo se defiende? ¿Cómo se defiende un estado para superar las barreras de acceso? Digamos que hay 3 componentes. Hay un componente que llamamos los mecanismos administrativos. En esta lógica, en muchos países y con algunos estudios, es el nivel de efectividad. El control de precios es importante, pero no resuelve realmente el tema de las patentes. Yo tengo que llegar a otras cosas. Fondos rotatorios multilaterales es una segunda posibilidad. Compras a través de otros para que rápidamente lleguen y que tengan capacidad de negociación, porque a veces hay países, hay regiones que no son capaces de establecer esos fondos rotatorios. Compras centralizadas, es un tema importante porque yo me vuelvo el monopolio de la compra y soy capaz de fijar unos precios y controlar el poder y el monopolio. Vienen las plataformas de sistemas de información en el que todo lo que se trance en unos medicamentos todo el mundo lo conozca y todo el mundo lo vea y eso genera unos cambios. Más adelante, aspectos de tipo ético. Mucha gente de países que trabajan en esto resuelven esos problemas, de pronto en otras lógicas es más difícil. Si esto se aplicara acá con los mecanismos administrativos podríamos resolver el problema.
Pero ¿qué se está encontrando con algunas personas que hablan de estos temas y dicen, definitivamente la única forma de yo liberarme de eso es teniendo la soberanía? O sea, yo mismo siendo el productor, yo mismo el desarrollando, porque si yo mismo soy el que hago esto, pues no tengo que depender de otro. Y hay otros mecanismos ya un poco más duros y arbitrarios, que son como la licencia, ¿cierto? Es como que si yo ya empiezo a desconocer esto y traigo ese medicamento y lo traigo bajo unas licencias obligatorias porque hay unos derechos. Por allá hubo una reunión en Doha muy famosa donde dijeron, no, es que lo de salud pública y todas esas cosas, los gobiernos tienen que pegarse lo que sea, porque si se necesita, se necesita. Y bajo esa condición se acaba la patente transitoria y yo puedo traer estas cosas, ¿cierto? Eso tiene un carácter de excepcionalidad. En algunos países eso se vuelve casi del día a día y descontrola todo el proceso. Porque lo que estábamos diciendo, las patentes y el desarrollo científico es importante, pero cómo hacerlo que no genere las barreras de acceso. Entonces quise traer, mire, aquí y aquí nos podríamos quedar mucho tiempo, y por aquí ya está Luis Guillermo, que ahora va a continuar un poquito pues ya en la conferencia que sigue, que él ya es un experto y nos va a contar más detalles de todos estos temas, de lo que es la complejidad de definir las políticas. Tengo el de compra de inteligente medicamentos, las transacciones, es muy difícil. Aquí traigo de una investigadora un trabajo que hicieron hace poquito, y es cómo compran los medicamentos en los departamentos en Antioquia, y básicamente en Colombia, esto no es en Antioquia. Sí, es una forma de decir, mire, vea, un hospital, este es un hospital, este es otro, este es otro, este es otro y este es otro. Un medicamento vale, una unidad de ese medicamento vale 52, otro vale 53, otro vale 74, 8, 73, 92. Entonces alguien diría, ah, no, pues claro, porque depende de la cantidad de unidades que compró. Aquí están las unidades que compró. Este compró 1000, este 18, este 26. Mire este, pagó 83 y solo compró 6000. Pero dice, ah, no, esto es en una lógica mucho más allá de que es la distancia. No, el trabajo se hizo en compras entre hospitales relativamente vecinos en el mismo mes. Porque la capacidad de la compra de manera individual es mucho más ineficiente que de manera colectiva. Y empieza después a mirar, ¿cierto?, que no tiene que ver con el tamaño de la entidad, no tiene que ver con el tamaño del contrato, no tiene que ver con la ubicación del hospital, sí tiene que ver con la capacidad de colaborar y de cooperar para comprar de manera mejor. Y aquí pueden haber muchos más aspectos, pero este es otro de esos elementos que debe tenerse. Una diapositiva de la actual directora de medicamentos en el país, alrededor de cómo abordar una problemática, lo del desabastecimiento. Entonces, habla de las acciones cotidianas. De cada una de estas, pues hay una presentación, pero se habla de esta pestaña y aquí, pues entonces empieza a estructurarse que esto no se puede resolver solo y que se necesita unos listados de medicamentos, cuáles, entonces ustedes ya empiezan a ver ahí, ¿cierto? Los hormonales, porque el acetaminofén, porque esto, ¿cierto? La disponibilidad real, ¿cierto? Y las capacidades de análisis de información y todo el trabajo colaborativo, ya cómo resolver. Pero eso no lo teníamos hace 3 años ni 4. De un momento a otro el desabastecimiento empieza a ser un ejercicio importante. Ya entonces, una vez yo tengo la necesidad, tengo las preguntas, empiezo a hacer el análisis, pues ya la política la tengo que tener con base en algunos referentes, y aquí ven pues todas unas instituciones que hacen de ese trabajo. Pasamos entonces al punto concreto, ¿cierto? Y esta es la propuesta extraída, hay varias cosas, ¿cierto? Lo quise traer literalmente de este documento que se publicó en el día de ayer, en el lanzamiento de la Cataca, que ya es público, y en una de las páginas ustedes van a ver lo siguiente, que el tema fundamental en la política sanitaria tiene que ver con la soberanía sanitaria. Y aparece la definición, la soberanía sanitaria se entiende como la capacidad de un país de dar respuestas a las necesidades en salud de su población de manera oportuna, a partir de, en lo posible, oferta local de tecnologías como medicamentos, dispositivos médicos, entre otras. Para cumplir lo anterior se requiere fortalecimiento de la industria farmacéutica nacional, generación de mecanismos de compra centralizada
que permitan agregar la demanda, generación de redes de distribución que faciliten la distribución equitativa de los medicamentos e insumos, promoción de acuerdos de transferencia de tecnología útiles en la atención de vacunas biológicas y enfermedades desatendidas, ajuste de la regulación de propiedad intelectual en materia de medicamentos para facilitar el acceso a la población, apuestas por la constitución de una empresa pública, una alianza entre la Nación, Ministerio de Salud y Protección Social y el Distrito Capital, Secretaría Distrital de Salud. Y lo más rápido por lo que vamos a empezar es esto, una estructuración de una nueva política farmacéutica, superación del desabastecimiento y escasez y mejoramiento de los sistemas de información. Esas son las líneas a trabajar que seguro recogerán los otros elementos y es la propuesta de este gobierno, pero queriendo recalcar, así como en su momento hablamos de los esenciales y los genéricos, en su momento hablamos del tema del acceso, hablamos de la política de precios, el tema de soberanía empieza a ser el eje de lo que se viene para los próximos gobiernos. Pero hay otros temas, ¿cierto? Estos no son los que se enuncian, que están ahí. Algunos los llaman las agendas ocultas y de los cuales hay que trabajar. Modernización del INVIMA y el IES, de nuevo los medicamentos esenciales y genéricos, hay toda una corriente en el mundo alrededor de esto. La estructura semántica y codificación de disposiciones médicos, regulación de precios, los etiquetados y la publicidad, gases medicinales y regulación de precios. El acuerdo marco de referencia para agregación de demanda para medicamentos MAP, los márgenes por administración de los medicamentos de las IPS, la financiación de los no PBS, régimen contributivo y subsidiado, investigación e innovación farmacéutica, la protección de datos, las patentes, los segundos usos, los autoabastecimientos de laboratorios de producción nacional, inflación y materias primas importadas. Nosotros hoy dependemos en nuestra producción de importaciones y entonces con ese dólar y eso qué va a implicar en los próximos tiempos para el costo del medicamento y eso cómo configura o reconfigura ya nuestras prácticas diarias. El tema de reglamentar y producción del cannabis medicinal, papel de las redes y los gestores farmacéuticos, sistema de información único referente transnacional, prescripción y compra de medicamentos por internet, problema que no veíamos años, pero esto se está volviendo un dolor de cabeza, y la administración de droga a la rebaja. ¿Por qué? Porque ayer se lanzó que nosotros tenemos hoy del Estado todas las drogas de la rebaja y en su discurso ese va a ser un sitio de dispensación de la política farmacéutica incluso para algunos temas. Ahí surgen pues muchos elementos, ¿cierto? Droga a la rebaja, ¿qué podemos hacer con? Creo que son cerca de 1000 espacios donde hay algo, un activo que tiene el gobierno, pero está ahí ya en la agenda y hay que tirar línea. Termino entonces con 5 reflexiones finales. La política farmacéutica es dinámica, se mezclan problemáticas y soluciones históricas y nuevas. Esto implica cambios en nuestra cotidianidad. Todo esto que estamos aquí uno no se da cuenta, pero así sea un registro más, que tengamos que hacer más, o un informe más, cualquier cosa de estas nos impacta, que implica capacidad de adaptación. Pues estamos en el sector y les quise mostrar toda esta línea histórica para decir hemos ido siendo capaces, unos se adaptan más fácil que otros, pero esos son los entornos, son las realidades, esas son las reglas, nos acomodamos, salimos bien, salimos no tan bien, pero en fin, en una política que tiene sus alcances, pues todos vamos a estar de alguna manera en el impacto. Las políticas farmacéuticas han permitido avanzar en cobertura, protección financiera, calidad y seguridad. Eso han tenido soluciones, han generado. Por eso entonces tenemos que darle ese valor. Vamos superando unos problemas y entonces nos vamos olvidando de esos de su momento. Uno de los grandes retos es la adopción de nuevas tecnologías a costos razonables para un país con economías en desarrollo e inestables en el tema económico. La gestión del riesgo farmacéutico es un imperativo en nuevos modelos de atención integrativos. Este es el otro que hace parte precisamente de la temática de este encuentro, que es fundamental. Y por último, los medicamentos son un bien, un servicio común, por eso es una política, implica una mirada de protección social. Nosotros tenemos que proteger esta política y el carácter colaborativo es fundamental. O sea, esto no puede decir es que yo voy por lo mío y lo que me beneficio, no, todos tenemos que pensar cómo esto nos puede beneficiar a todos. Implica entonces que nosotros no hacemos un medicamento, una cosa fría. Toda esta conferencia fue un poquito fría para decirles que es que hay unas personas que necesitan que eso llegue seguro,
que eso incluso llegue con cariño, que eso llegue como con servicio, que eso le llegue y finalmente nosotros mismos estemos convencidos que esa es la mejor decisión si nosotros estuviéramos, porque también nosotros mismos somos parte del sistema. Esto se convierte en unos grandes desafíos para los tomadores de decisiones, pero nosotros estamos ahí. Muchas veces cuando uno dice la política, es que el de allá, y nos abstraemos, ay, este es como por el de allá. No, estamos todo el día al día participando de ella y podemos hacerlo mejor, y ya estamos, tenemos que estar en el juego, y eso es pues hoy un elemento muy importante. Retos, desafíos, pero estar ahí como con toda la actitud para lo que se viene. Muchas gracias a todos ustedes por esta conferencia y atender. Muchas gracias.